Para cerrar, el día de hoy nos vamos a dedicar a contarles algunas otras soluciones y aplicaciones, principalmente, como dice la imagen del principio. Voy a, voy a bajar mi cámara así, para seguir. Ahí después al final la prendemos de nuevo. Como les decía, información respecto de protección contra sobretensiones en redes de datos, señales, principalmente lo que se refiere a instrumentación, y algunos formatos de instrumentación inteligente, y finalmente nuestra experiencia en el mundo de las telecomunicaciones como proveedor de soluciones en disponibilidad de alimentación. Finalmente eso es parte de lo que el tema tiene que ver. Aquí, bueno, está la información que recurrentemente hemos indicado. Esto es para quienes están recién, quizás que hay alguien nuevo en el chat o en la reunión. Cómo nosotros manejamos la reunión. Ahí tenemos a Jorge como modelo. Tenemos, ¿no es cierto?, la aplicación Teams, en donde en este momento el moderador a cargo del chat es Jorge, entiendo, y también está por ahí el amigo Juan Sarmiento, que es el profesor titular de la parte de supresores. Así que, bueno, ahí en la información que habitualmente le entregamos, la verdad es que lo más importante en lo que se refiere a soporte son los colegas que ustedes ven ahí. ¿Ya? Yo, por ser el más viejo del grupo, también algo conozco. Por eso que estoy acá el día de hoy compartiendo con ustedes la información y también la experiencia que nosotros hemos ido acumulando a través de los años en un área que la verdad es que poco a poco ha ido prendiendo, ha ido teniendo mayor interés en el mercado local, principalmente producto del cambio climático, diría yo, y también de algunas aplicaciones en donde el tema de supresores y principalmente la opción de otorgar continuidad operativa en los sistemas se vuelve muy relevante. Así que, bueno, para partir, vamos a ver brevemente cuál es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Tenemos varios slides que compartir. Si es necesario, Jorge, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, y hay algo que comentar en vivo, lo vemos en el momento que hagan la consulta. Si no, tú vas respondiendo en la medida que sepas la información a través del chat, y unos 10 minutos antes de que termine la sesión nos detenemos para hacer algunos comentarios y también para contarles, entiendo algo que un lanzamiento de una herramienta de asistencia y de soporte que nosotros estamos lanzando, que es parte de un programa que estamos desarrollando localmente que se llama Complete Line Go. Así que ahí les vamos a ir contando algunos detalles. Bien, entonces para iniciar vamos a partir con algo que nosotros ya hemos revisado, pero que de alguna forma, no sé si esta imagen la vieron ya en alguna de las otras presentaciones, pero en definitiva, cuando nosotros hablamos de proteger una instalación contra fenómenos transitorios, originalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es, sí, es la alimentación y contra descargas de rayos. Entonces mucha gente dice, bueno, en Chile no tenemos descargas de rayos, entonces la verdad es que usar supresores no cobra interés. Pero la verdad es que eso es incurrir en un error, porque no solamente los sistemas de supresión de transiente están preparados, si bien es cierto, pueden resistir descargas de rayos, y muchos de ellos, principalmente este grande que usted ve en la parte inferior, está preparado para eso. Muchos fenómenos transitorios son generados, como se dice, por el hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Por accionamientos, por partidas y paradas de motor, por maniobras en general de tipo eléctrico que generan perturbación en diferentes formatos y diferentes sistemas dentro de un proceso, dentro de una planta, dentro de su línea de producción, etc. Y si ustedes se fijan, esta imagen nos da la idea de que si nosotros, por decirlo así, ponemos, si esta es nuestra casa y nosotros ponemos una reja solamente por delante para que no entre nadie, en realidad puede entrar la gente por los lados o por la parte de atrás. Entonces, en ese sentido,
el concepto que nosotros planteamos es justamente un sistema de protección integral, ¿ya? Que no solamente revisa la parte de alimentación, sino también la parte de protección de señal, data y la parte de telecomunicaciones, como es lo que estamos a punto de ver hoy día. Las aplicaciones en general, si bien es cierto, nosotros hemos tenido algunas experiencias locales, son más bien concentradas en esta área, ¿verdad? Pero es bueno conocer y saber de qué forma nosotros podemos eh, incluir este tipo de productos cuando obviamente la necesidad así lo amerita, cuando nosotros tenemos una instalación que es crítica, que no se puede detener, entonces tenemos que considerar el uso de este material. Y bueno, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer una suerte de repaso de algunas cosas que ya se han mencionado esta semana. Me imagino que esto lo vieron el día lunes, respecto de, en el caso de la alimentación, en qué parte nosotros nos concentramos en la protección. Que si ustedes se fijan, aquí aparece la LPZ0B y LPZ0A. En el caso de la LPZ quiere decir zona de protección contra sobretensiones o contra descargas de rayos en este caso. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos las zonas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, bueno, como todos ya me imagino que aprendieron, está relacionada directo a descargas de rayos, ¿no es cierto? La tipo 2 y la tipo 3 son derechamente protecciones que son parte de un sistema en cascada para nuestra carga más crítica, por decirlo así, que eventualmente podría tener un descargador de sobretensiones tipo 3, ¿ya? Y la tipo 2, en este caso, es tablero secundario. Entonces, en el caso de lo que son las señales de data, de alimentación, de instrumentación y telecomunicaciones en general, se manejan de una forma bastante parecida, ¿ya? O como dice ahí, en lo que se refiere a tecnologías de la información. Y también existen zonas definidas. Pero resulta que si nosotros, por decirlo así, eh, aplicamos este mismo concepto a los sistemas de señal, nos enfrentamos a una suerte de problemas, que ya les cuento de qué se trata. Pero si ustedes se fijan, esto está definido, D1, C2 y C1, incluso hay un formato que se llama B. Eh, en general, el concepto de protección, voy a volver un poquito, cuando particularmente tenemos una descarga de rayo, es que este señor que está acá, que es más robusto, debilita la energía que podría destruir nuestra electrónica. Luego este señor que está acá la debilita aún más. Y este de acá, pum, la deja sin capacidad de afectar el equipo final. En este caso, en el caso de la tecnología de la información, el concepto es más o menos parecido. Entonces yo tengo un cable de comunicación o un cable, por ejemplo, de una señal analógica que está llegando al sistema de control. Entonces tengo la protección que debilita, por decirlo así, la de primera línea, la segunda que debilita aún más la señal o la perturbación, ¿no es cierto? Y la tercera que ya la deja en un nivel seguro. Pero en la práctica eso no es aceptado, porque yo tengo que interrumpir 3 veces un sistema. Por lo tanto, lo que la mayoría de los supresores eh, que se utilizan en estas aplicaciones tienen todo este tipo de protección incluida en la misma pastilla, ¿ya? Y ustedes, bueno, decir, bueno, pero ¿cómo en un supresor tan chico? Bueno, ya vamos a ir viendo por qué es tan chico y por qué obviamente es adecuado para las aplicaciones. Dentro de las recomendaciones, hay ciertos aspectos que yo desconozco el nivel de expertise que tiene cada uno de los participantes en este webinar, pero si es que hay algún aspecto que se nos olvida y que no hemos considerado para el día de hoy, obviamente ahí lo podemos conversar, pero vamos a tratar de cubrir por lo menos de la mejor forma las aplicaciones más típicas que nosotros hemos enfrentado o las que nos hemos trabajado, digamos, a través de estos años. Entonces nosotros tenemos un sistema, ¿ya? MCR quiere decir sistemas de medición, control y regulación, ¿ya? En esencia es algo relacionado con la parte de instrumentación, datos, etcétera, lo que estamos tratando el día de hoy, por eso dice MCR. Entonces tenemos un sistema, ¿ya? En este caso, un sistema que tiene un nivel de entrada, aquí tiene una caja de paso de terreno, y esa información nosotros tenemos que llegarla al sistema de control. Entonces, tenemos un dispositivo en este momento que no está protegido ni en campo,
ni al lado del controlador. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos es instalar un dispositivo de protección, ya sea en campo, al lado del controlador. La protección recomendada es idealmente hecha de esta forma, ¿ya? Pensemos que aquí tenemos un instrumento, entonces nosotros protegemos el instrumento. Quizá este no es el ejemplo más práctico, porque muchas veces el instrumento tiene un montaje de campo. Entonces, el dispositivo no necesariamente va montado en real DIM. Pero vamos a pensar de que hay una protección contra transientes para el dispositivo de campo y también para las tarjetas, que en este caso no es la alimentación, sino que probablemente podrían ser las puertas de comunicación o las tarjetas de entrada-salida de este sistema de control, ¿ya? Entonces, y ahí está la pregunta, ¿es este concepto de protección multietapa suficiente para los supresores? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la sección de conductor de los cables es baja, es pequeña. Entonces, al tener una sección de conductor pequeña, tenemos una limitación de energía natural, ¿ya? Que permite, digamos, que el sistema sea hecho de esa forma, ¿ya? Y si usted revisa información de otros competidores, el formato de fabricación es muy parecido, ¿no? Eh, Definimos esta fabricación de equipos según un estándar internacional al que nos sujetamos, digamos. Y también, como dice ahí, las influencias también son limitadas. ¿Por qué? Porque idealmente, ustedes también me imagino que aprendieron que un fenómeno transiente se puede acoplar desde un sistema A un sistema B en forma inductiva. ¿Qué significa eso? Que en una misma bandeja, dos circuitos que no tienen nada que ver entre sí, puede un circuito A afectar un circuito B por el campo electromagnético que se genera en torno al cable, en donde se genera una gran magnitud de descarga de corriente, ¿ya? No sé si, Jorge, mostraron un ejemplo ahí con el Impulse Check y el equipo que tú tienes en la casa, el generador de supresores, de No, transientes, perdón. no, es que el tiempo no da para tanto. Pero igual Ya. se mostró la otra vez, ¿te acuerdas? Mostrando el ProfiCloud. Sí, claro, claro. Ahí la otra vez Quería hicimos. añadir, como estabas mencionando con el tema del supresor que está junto al equipo en campo, que también tenemos otros supresores que no son en montaje en RealDIM, sino que esos equipos son roscados directamente al equipo. Exactamente, exactamente. Gracias, Jorge, por el aporte. Sí, tenemos dispositivos en campo para eso. Entonces, pero honestamente, la verdad es que en la práctica es muy raro que se protejan, salvo que hayan transientes por todos lados. Pensemos en una aplicación minera por encima de los 2.000, 2.500 metros de altura. Estamos hablando de acá de Los Bronces, de Coyahuasi, de Labra y varias faenas mineras en el norte, que sí o sí ocupan, como se dice, supresores de este tipo de manera, eh, en forma muy masiva, pero muchas veces yo de repente lo que quiero, quizás el instrumento que falla, o a lo mejor el instrumento está, hay un campo con uno pararrayos, entonces no se va a ver tan afectado, por lo tanto yo necesito que mi electrónica sí sea 24/7. Entonces yo decido proteger la electrónica, ¿ya? Las señales de entrada, las puertas de comunicación, si eventualmente tengo una radio, el cable coaxial donde va la antena, etcétera, ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos respecto de formatos de protección. Típicamente tenemos señales de dos hilos, ¿ya? O señales flotantes, ¿ya? En donde nosotros tenemos una comunicación, por ejemplo, este es un ejemplo de una comunicación analógica. Entonces nosotros tenemos el más menos, tenemos la conexión flotante. Ahí, en este caso, tenemos una opción, ya les voy a comentar respecto del aterrizado, del chill, ¿ya? Que habitualmente, para los que ya han trabajado con más temas de instrumentación y señales de datos, la recomendación es siempre que el aterrizado se haga en un solo punto por el tema de la equipotencialidad, ¿ya? Pero tenemos las dos líneas aisladas, tenemos una señal flotante, ¿ya? Y tenemos una señal flotante con una perturbación desde la línea, en este caso. Y cuando tenemos una perturbación desde la línea, operamos de esa forma. Yo también me imagino, y ahí nosotros, ¿qué es lo que hace? Este señor se cortocircuita, este también, y lo más importante es que la señal, en este caso, no afecta la carga. El hecho de que se vea de color verde ahí quiere decir que no tenemos ningún efecto en el exceso de corriente encima de
la entrada crítica o la entrada del controlador. Y esto más encima dura mucho menos tiempo que chasquear los dedos. Pero si ustedes se fijan, adicionalmente tenemos diferentes formatos de protectores, ¿ya? Yo me imagino que también se les mencionó que lo típico son el descargador de arco o la vía de chispas, ¿no es cierto? Que es típicamente para clase 1. Luego tenemos los varistores, que son más utilizados en clase 2, y arreglos de supresores, como en este caso tenemos el diodo supresor que está ahí, y el descargador gaseoso, que son principalmente para protecciones tipo 3 o protecciones, en este caso, de señal o de datos. Misma condición si nosotros generamos la perturbación desde la Tierra, ¿ya? Que viene inducida de la Tierra, y también nos pasa más o menos lo mismo, ¿ya? ¿Por qué algunos se ven influidos y otros no? Es por la velocidad de reacción que tienen los dispositivos. Lo mismo, en este caso, si ustedes se fijan, estas son señales, esta es como una señal discreta, ¿ya? Una señal discreta que tiene un punto común, este sería el negativo, ese sería el positivo, ¿no es cierto? Y nosotros generamos lo mismo, una perturbación de la línea, y ahí rápidamente nos vamos a cerrarla, ¿no es cierto? Y en el segundo caso pasa exactamente lo mismo con la perturbación desde la Tierra, ¿ya? Como ya les decía, en lo que se refiere a el aterrizado del chill, que muchas veces no necesariamente se utiliza más bien en señales flotantes, ya sea de comunicación o analógicas. Usted tiene la opción, por eso que aparece como un asterisco ahí, una unión directa, sin ningún tipo de aislación, de aislamiento, ¿no? O un descargador gaseoso que lo que hace es generar un formato de interrupción rápido si existe una sobretensión, pero el resto del tiempo está completamente aislado, y eso hace que nuestro sistema no sea afectado por interferencias cuando uno hace un aterrizado en más de un punto, que en el fondo es lo que no se recomienda. Y aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes se fijan, esto es solamente para identificar los dispositivos. El que viene con F, ¿ya? Es el descargador gaseoso, Field Glass Tube. Ese es en el fondo, o el GDT, ¿ya? El que viene con F viene en el fondo con esa aislación hacia la Tierra, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos que, hay varios formatos, yo ya les voy a contar cómo ustedes lo pueden hacer para poder elegir el supresor correcto para su aplicación. En este caso, voy a tratar de ser lo más claro posible. Pero si no, no fue muy clara mi explicación, o hay ciertas cosas que ustedes tienen que asimilar o que conocer bien, tenemos la opción de herramientas que yo ya les voy a mostrar, de aplicaciones típicas de cómo poder hacer una selección. Yo les voy a mostrar una que está derechamente en nuestra web, pero también al final del curso, como les dije, un formato de poder agendar una asistencia un poquito más organizada para que ustedes, en la medida que tengan horario disponible, se juntan con alguno de nosotros y los ayudamos a poder trabajar con esto. Pero en esencia, los tipos de señal son binarios o analógicos. Y en el caso de los analógicos también podríamos extrapolarlo a que es la misma forma en la que se trabajan las señales de comunicación, ya sea Ethernet, RS485, RS232, etc. ¿Ya? Entonces, muchas veces tenemos referencia común. En muchos casos las señales análogas de comunicación tienen que ir con esa aislación que yo les mencioné, y ahí es donde nosotros ponemos la base con este descargador gaseoso. Bien, ya yendo derechamente a la parte de producto, nosotros lanzamos hace unos 2 o 3 años atrás, esta ya es la tercera generación de supresores para señales, para datos, etcétera, que en este caso, si ustedes se fijan, se ven prácticamente como una bornera. Son muy pequeños. De hecho, este ultra delgado es de 3,5 milímetros de ancho, ¿ya? Y bueno, hay diferentes
por decirlo así, diferentes gustos, colores y sabores, pero principalmente los que están más acá tienen menos funcionalidades y los que están más hacia la derecha tienen mayores funcionalidades. O, por ejemplo, estos que son azules se trabajan en áreas clasificadas, donde tenemos sistemas con riesgo de explosión. Bien. Como ya les dije, el dispositivo es muy compacto, el desde. Si ustedes se fijan, técnicamente podríamos tirar hasta, muchas yo no alcancé a ver en la detención, hasta 572 señales en 1 metro, porque es una bonera muy pequeña. Eso es el desde. ¿Qué otras características? Bueno, una superficie de rotulación bastante importante, que los trabajamos en las dos versiones que tenemos en lo que es conexionado, en tornillo y en push-in, que para los que no lo saben, es nuestra versión de última generación, por decirlo así, de la hornera libre de mantenimiento. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Que tenemos un formato de señalización de estado, que ya les explico cómo funciona, porque lo que permite en el fondo es poner como un transmisor y un receptor acá. Entonces, este señor, que si bien es cierto, físicamente son parecidos, ahí está TX, RX, le envía una señal hacia el otro lado. Entonces, cuando esa señal se interrumpe, si ustedes se fijan, en uno de los puntos, ¿por qué? Porque este supresor falló, hay una interrupción mecánica de las de luz, es un infrarrojo que es muy inmune al polvo, una serie de cosas, se genera una señal de falla hacia el sistema de control, ¿ya? Ese es un beneficio. Lo otro, algo que entiendo que ya se revisó, la opción de que todos nuestros dispositivos sean chequeables con nuestra maleta Checkmaster, ¿ya? Entonces se hace una revisión y dice, bueno, el equipo ha pasado la prueba, eso obviamente nos da una mayor confianza y al igual que el sistema de Impulse Check nos permite saber incluso si el supresor está cercano a fallar, ¿ya? Esa es la típica pregunta. ¿Qué pasa si un supresor se ve enfrentado a un evento, a un transitorio? Y algunos creen que se destruye, pero la verdad es que no necesariamente en el primer golpe se destruye. Pero sí los semiconductores involucrados empiezan a tener un formato de envejecimiento. Entonces, esta prueba lo que permite justamente hacer es detectar si el equipo está cercano a ser reemplazado. Entonces, incluso la Checkmaster les puede decir, sí, te recomiendo que la reemplace. Lo mismo en las otras versiones disponibles, en aplicaciones X, como ustedes pueden ver ahí también se ve un dispositivo de color azul, que es típicamente utilizado en áreas clasificadas. Un dato importante del Checkmaster es que nos puede entregar el reporte. Y entonces cada vez que se hace una rutina de mantenimiento, uno simplemente hace la prueba con el Checkmaster y queda registro de que se hizo la prueba y el equipo pasó satisfactoriamente la prueba. Eso. Muchas gracias, Jorge. Está bueno ese dato. Porque, bueno, en Chile todavía no es un requerimiento, pero sí en algunos países donde este tema de los supresores es un problema para muchas industrias, las compañías de seguros validan el reporte que entrega Checkmaster como un documento válido para ser utilizado en las compañías de seguros. ¿Ya? Bueno, tenemos desconexión por cuchilla. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque muchas veces necesitamos que tenemos que hacer una lectura, por ejemplo, al levantar la cuchilla. ¿Qué es lo que hacemos en definitiva? Lo que hacemos es, para un formato de comunicación analógica, levantamos el circuito y podemos hacer una medida para saber cómo está la señal, para poder revisar la señal analógica, ¿ya? Entonces, eso viene incluido y se levanta la señal con esta bornerita, ¿no es cierto?, que sube o baja y nos levanta el circuito. Ahí, para quienes no conocen cómo es un descargador gaseoso, les presento uno, ¿ya? Y ahí está el cierre y la apertura. Bueno, esta es la gama de productos, ya ustedes lo vieron, más grande, más chico, libre de mantención a tornillo, con interrupción.
¿ya? Hay una versión que viene con protección de sobrecarga, entonces además le señaliza, si ustedes se fijan, por eso que se ve, hay una señalización mecánica cuando hay una falla del dispositivo, ¿no es cierto? Y además podemos hacer, como ya les decía, la comunicación por este sistema, digamos, que me permite identificar cuál de los supresores falló dentro de un grupo de equipos, habitualmente 8 o 16 dispositivos, ¿ya? Y señalizarlo, por ejemplo, en la sala de control con un contacto seco. Eso es más o menos lo que incluye el portafolio, ¿ya? Y en ese portafolio, como ya hemos mencionado, está principalmente relacionado con proteger las señales de entrada o la instrumentación o los equipos de campo que se conectan típicamente a los sistemas de control. ¿Cómo se conectan? A través de una señal analógica, 0 a 10 volt, 420 mA, señales discretas, ¿cierto? Medición de temperatura, lazos, en este caso en áreas clasificadas, instrumentación inteligente, ¿ya? Ahí aparece Profibas PA, por ejemplo, y señales de terreno, como por ejemplo lo que ustedes ven acá de RS485, etc. Dentro de los productos, vamos a ver algunas herramientas, como ya les decía a continuación. Dentro de los productos o del portafolio hay una novedad que quería compartir con ustedes también. Ya esto está más relacionado con quienes trabajan derechamente con empresas que están asociadas a sistemas de automatización y control, en donde tienen que poner instrumentación, etcétera. Es un carrier para poder poner fusible dentro del mismo dispositivo. Entonces, ¿qué les permite? La opción de asegurarlo y dejarlo conectado correctamente les da un ahorro de espacio. Aquí trabajamos típicamente, como todo el mundo lo hace, con fusibles 5x20. Entonces lo instalamos dentro del mismo supresor y nos da la flexibilidad por una serie de ventajas que ya las vamos a ver un ratito más en una imagen, ¿ya? Tenemos las características técnicas, bueno, la tensión máxima, temperatura. Típicamente esto está pensado en trabajar con señales analógicas, por lo tanto por eso estamos trabajando en ese rango de tensión, ¿ya? Temperatura de trabajo, acuerdo a lo necesitado. La categoría de corta cero en UL94 quiere decir que la retardancia a la llama de este plástico, el plástico que se usa aquí, es la mejor, por decirlo así, ¿ya? Es prácticamente muy mínima cuando este plástico se enciende, no genera llama. Y esa categoría de corta cero es, por decirlo así, la más estricta, ¿ya? En algún webinar de Bornera también, bueno, al que en otros ciclos los vamos a ir invitando, vamos a mostrarles cómo hacemos pruebas de ensayo de los productos, ya sea de envejecimiento, pruebas de encendido, ¿no es cierto?, respecto a la parte de incendio, que hacemos como fabricante. Ahí tenemos algunos videos bien entretenidos. Entonces nosotros instalamos, ¿no es cierto?, el, el portafusible, por decirlo así, que se inserta y se pone así como si fuera una hornera. Lo dejamos casado, digamos, y ahí queda listo, afirmado, ¿ya? Tenemos una aplicación, un ejemplo de aplicación. Tenemos, ¿no es cierto?, el dispositivo de campo con su supresor, lo que tenemos al lado del PLC, con el supresor típico, ¿ya? Desconexión por cuchilla, en este caso estamos hablando de una señal analógica, ¿ya? Y el fusible. O sea, esas tres cosas nosotros las tenemos disponibles en solamente un dispositivo. Y si eso nosotros tuviéramos que verlo y hacer una comparativa, nosotros tenemos varios niveles, ¿ya? Nosotros tenemos el nivel de control, tenemos la parte, si estuviéramos hablando de un sistema tradicional, nuestro PLC, hornera portafusible, borne interrumpible, si eventualmente, ¿no es cierto?, queremos hacer algún tipo de mantenimiento con la señal analógica en este caso, y si además nosotros tenemos que agregar el supresor, tenemos que poner todo eso que ustedes ven ahí. Y eso versus PLC, el borne portafusible lo tenemos como un accesorio, ¿no es cierto?, en este dispositivo. El supresor está incorporado, borne interrumpible también.
Entonces, si ustedes se fijan, el ahorro de espacio, cosa que hoy día es muy relevante, queda, digamos, demostrado que es muy atractivo el producto. Nuevamente, las aplicaciones de esto no es que uno vaya a usar supresores todos los días, pero es importante que ustedes lo tengan ahí en su radar, en la retina, para eventuales requerimientos de sus clientes o de su jefatura. ¿Qué otra cosa con la que habitualmente trabajamos y también nosotros en el seminario que tenemos disponible de redes de ciberseguridad y redes industriales es justamente la disponibilidad de alimentación en las redes de comunicación? Y para eso también tenemos algunas soluciones. Este es el ejemplo más típico del supresor para redes, que es categoría 6, se puede montar en riel o se puede dejar, digamos, encima en algún panel con la entrada y salida sin ningún problema. Se puede trabajar con lo que se llama PoE, o sea, con cámaras que energizan a través de este mismo supresor, categoría 6A en este caso, 10 gigabits por segundo. Y lo mismo para algunos otros supresores en redes de comunicación 232, 485, bueno, Profibas, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos una arquitectura típica que nosotros manejamos con Foundation Fieldbus. Foundation Fieldbus, para los que no conocen o nunca han escuchado, es un formato de última generación, por decirlo así, de instrumentación inteligente. Y habitualmente Foundation Fieldbus y Profibus PA, como aparecen en la imagen, utilizan, por decirlo así, una capa física muy similar, ¿ya? En donde nosotros típicamente tenemos eso que está ahí, es el DCS, esto que está acá, ¿no es cierto?, de nuestro sistema de alimentación, por lo que aprendieron quienes han participado en semanas anteriores, tenemos ahí un sistema redundante, con UPS, con su batería, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, tenemos el host, en este caso es un host Foundation Fieldbus, que tiene una fuente acondicionadora, y ahí tenemos un supresor. Entonces ponemos un supresor al ladito del sistema de control para proteger cualquier perturbación de este bus de comunicación hacia la puerta del DCS, porque se nos cae el DCS y nos ponen, ¿no es cierto?, todas nuestras cosas en la puerta de la empresa. Entonces, para poder asegurarnos, ponemos un supresor ahí. Como este sistema, no voy a entrar en detalle, pero este sistema en definitiva tiene la particularidad que a partir de este bus de comunicación, yo también entrego energía a todos estos instrumentos que ustedes ven aquí. Los naranjos son área normal, los azulitos son área clasificada o área con riesgo de explosión. Entonces yo voy haciendo aquí una cadena. Me conecto a este junction box que está acá, que me permite tener estas derivaciones, en inglés se llaman spurs, y luego salgo con el mismo bus de comunicación hacia otra. Y bueno, según un estándar yo tengo una opción de cargar con X cantidad de corriente por debajo de los 500 mA el segmento que está regulado por esta fuente de acá. Entonces, si yo tengo perturbaciones, yo voy a tener cubierto el sistema al lado del sistema de control. Esta electrónica que está aquí va a estar protegida con este supresor que está acá, ¿ya? Es un supresor específico para Foundation Fieldbus y Profibus PA. Y eventualmente, si yo quisiera, podría tener un supresor al lado de este instrumento, como lo que ustedes ven acá, o un supresor, en este caso, para áreas clasificadas, ¿ya? Esos son ejemplos típicos de aplicación para un bus de campo como este, la parte de datos. Pero, por ejemplo, aquí también voy a tomar, aquí le robé una imagen que el mismo Jorge le envió a un cliente por una aplicación que ellos habían hecho hace un tiempo. Si ustedes se fijan, acá tenemos un switch, tenemos un access point como equipo general, tenemos un dispositivo PoE, ¿ya?, o un inyector PoE, ¿ya?, y luego tenemos un sistema de alimentación, un interruptor y una batería. Y eso es ¿cómo se llama? La parte del encendido de un vehículo. Finalmente este es un vehículo minero.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta aplicación? Es que este AP, que es de otro fabricante, entregue cierta información del estado de salud del camión a través de un sistema de comunicación inalámbrica de gran alcance. Pero para eso, nosotros tenemos que asegurarnos que todo este sistema no falle, ¿ya? Y para que no falle, uno de los primeros errores que nosotros detectamos fue que primero el inyector POE no tenía absolutamente ningún tipo de protección contra transiente. Que el supresor instalado, que si bien es cierto, si ustedes se fijan ahí, hay un supresor instalado, no estaba ni cerca del inyector, ni cerca del access point. Por lo tanto, no iba a haber a nadie a quien iba a proteger. Y por otro lado, que en el punto en donde se genera esta conexión y desconexión, no existía absolutamente ningún tipo de protección para regular el voltaje de 24 volts que llega a estos equipos que están acá, y menos el supresor, en este caso un supresor tipo 3. ¿Por qué? Porque la perturbación en este caso, que se puede generar desde la sección de la batería del camión, hay dos problemas que tenemos. El voltaje no sabemos qué calidad tiene, si es más de 24 volts, si es menos, si viene con rizado, etc. Y por otro lado, tenemos perturbaciones que eventualmente en el encendido o en el apagado, sobre todo en el apagado, esta cuestión, se generan fenómenos transientes que eventualmente pudieran destruir algunas electrónicas por acá. Que de hecho eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras recomendaciones? Primero, estabilizar con un conversor de CDC, o sea, tenemos un dispositivo que en la entrada recibe 24 volts de mala calidad y entrega 24 volts con un rizado perfecto para poder energizar sin ningún problema las electrónicas que nos van a mandar la información del estado de salud del camión. Pensemos que un camión minero que esté detenido significa mucho, mucho, mucho dinero. Por lo tanto, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que eso no suceda. Luego, nosotros como fabricante lanzamos... Álvaro, Sí, sí. y estamos hablando de tener el camión minero por un simple equipo pequeñito de electrónica. Ni siquiera estamos hablando que el camión minero tenía algún problema mecánico, ¿no? Claro que se le pinchó un neumático, no sé. Sí, no, no, Claro, estamos hablando de una tontería que claro. pareciera una tontería, pero es parte del proceso. Todo es importante y por eso la primera imagen que tú colocaste es lo que demuestra qué tan importante es la protección. Es proteger todos los cuatro cuadrantes: comunicación, energía, señales. Cuando tú tienes todo eso, es que estás completamente protegido. Eso. Y algo que no sé si lo mencionaste, que me gustó, en todos los supresores tipo 3, después lo puedes volver a poner. Fíjense que tiene coordinación de protecciones. Ellos no es solo un componente, como en el caso de los tipo 2, que es un varistor, o el tipo 1, que es un descargador de arco. No, todas las protecciones para las señales tienen un poco de cada cosa. Tiene un descargador de gas encapsulado, junto con unos varistores, junto con un supresor. Entonces, todas las protecciones para señales siempre van a encontrar es una combinación de las diferentes componentes de protección que tenemos, ya sea supresor, diodo, va a encontrar también descargadores de gas, y todo eso, que es lo que es sorprendente, en 3.5 milímetros, como en el caso que mostraste. Muchas gracias, Jorge. Así que eso es, en el fondo, el concepto. Y aquí, por ejemplo, para terminar en la idea, lo que sugerimos fue, bueno, esto, poner supresor, y a donde está el punto azul, poner un inyector, en este caso, con supresor incorporado. Ya, ese también está dentro de nuestro portafolio de productos. Entonces viene la señal Ethernet, está ya con un descargador gaseoso y nos conectamos, por lo tanto ya tenemos el supresor listo para la parte de datos y generamos una mayor disponibilidad de proceso. Pregunta: ¿cómo elegimos todos estos tipos de productos? Bueno, ahí tenemos en nuestra página un código web, Gato 1389. Vamos rápidamente a hacer un ejercicio. La verdad es que no, nada muy especial. ¿Dónde está el Gato 1389? Aquí, pues, pongámoslo acá. Aquí creo que está. Aquí está. Yo lo había precargado antes. Entonces, lo que hacen ustedes es decir, bueno, necesito una protección para una señal análoga. Pum.
voy a la señal análoga y le doy ciertos datos al sistema y me entrega las opciones de producto. Lo mismo para información de equipos de tipo serie, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, como estas presentaciones, todas estas quedan ahí en nuestro sitio Octobertech, ustedes pueden descargar el PDF y ver que en el fondo es poner el gato 1389. Y ahí, bueno, va a aparecer de nuevo la página que yo les acabo de recomendar. En la parte de Foundation Filbase también está una animación que está en un micrositio de Foundation Filbase y Profit.pa, entonces uno hace clic acá y bueno, el Flash me pregunta si lo permito, porque todas estas cosas son ultra seguras y ahí debiera aparecer, ahí aparece. Entonces ahí les dice qué cosa es cada producto, ¿ya? Como para que usted, por ejemplo, ahí dice la protección tanto, el elemento de base, ¿se fijan? Y ahí está la protección que estamos usando, conectores, bueno, todos los dispositivos en general. Antes de seguir con la última parte, que igual es bien breve, yo me imagino que en algún punto nosotros les mostramos cómo hacer esto, pero lo vamos a hacer de nuevo para que ustedes tengan el acceso. ¿Dónde encontrar información de todo lo disponible, lo que se refiere a supresores? Lo encontramos en la sección de catálogos. ¿Ya? Pueden entrar, yo estoy entrando con mi clave, pero bueno, pueden entrar con usuario anónimo y ahí dice nuestro catálogo completo en formato electrónico. Ya, para quienes no hayan visto esto, ustedes entran acá y ven los diferentes catálogos que tenemos. En este caso, el número 4 es el de fuentes de alimentación y supresores. Yo como lo tengo todo medio preparado para que esta cosa no nos quite tiempo, aquí lo podemos ojear, ¿se fijan? ¿Ya? Ustedes pueden ojearlo en internet, la verdad es que eso depende del internet que tengan, y si obviamente no lo van a ojear, pueden descargar el PDF por página, o todas las páginas y descargar el documento completo, que está hipervinculado tal como ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, aquí digo instalaciones de técnica de MCR, ya nos vamos ahí. Y ahí empezamos a ver varios de los productos que nosotros ya estábamos revisando. ¿Se fijan? Podemos hacer zoom, todo esto viene hipervinculado, entonces ya dependiendo de las páginas, incluso aquí también hay una guía de selección. Bueno, vamos entonces a la parte final, que son algunas slides, no es mucho más. Bueno, principalmente es sistemas de protección para aplicaciones de telecom. Nosotros en Chile, bueno, ¿cómo definimos telecom? Lo definimos como los data centers, ¿no es cierto? Torres de antena, antena de telefonía móvil o telefonía tradicional. Y bueno, ahí vemos que los sitios definitivamente sí o sí son muy vulnerables. De hecho, para nosotros en Chile, este negocio de instalar supresores en torres de telefonía móvil y en data center ha sido un negocio muy lucrativo porque aplicamos muy bien, porque tenemos tecnología y tenemos un precio atractivo. ¿Y en qué aportamos? En eso, en disponibilidad de la instalación, en que en algunos casos, si ustedes se fijan, bueno, derechamente cuando hay descargas de rayos, son impactantes las imágenes. A nivel mundial, todos los clientes que ustedes ven acá, estamos en forma permanente mejorando, conversando entre países. Si ustedes se fijan, aquí hay varias aplicaciones. Yo solamente les voy a mostrar algunas cosas el día de hoy, porque ya quiero que entremos en unos minutos a la parte de las preguntas y a mostrarles la aplicación Complete Line Go para, principalmente, como estos temas son bastante más complejos, por decirlo así, que ustedes conozcan una instancia de, por decirlo así, como ya les dije, generar una agenda de reunión con alguno de nosotros, de nosotros como especialistas, para poder ver temas en detalle relacionados con proyectos o con dudas que ustedes tengan. Entonces, si ustedes se fijan, hay aplicaciones en 220 o 380, aplicaciones en 48 volts, en 400 volts DC, con demandas especiales y una revisión breve de lo que es la arquitectura en 5G. Realmente lo que son torres de telefonía, esta ha sido como la evolución. Si ustedes se fijan, los sistemas son cada vez más pequeños, el uso de fibra óptica es muy recurrente, principalmente ¿para qué? Para proteger la parte de la data, ¿ya? Y para que la data no se vea afectada por interferencia electromagnética, que incluso hoy día, para las antenas de última generación que tienen todas
formatos de telefonía, incluso ya las más nuevas, en 5G, trabajan en un híbrido, que es un cable donde la fibra óptica y la energía van por el mismo conductor, ¿ya? Y eso no es ni un problema porque la fibra óptica puede viajar junto a las señales de fuerza sin ningún drama. Y en lo que es 5G, bueno, hay un formato de miniaturización muy importante. Bueno, aquí hay aplicaciones típicas en donde, por ejemplo, si ustedes se fijan, estas son ejemplos de aplicación de protección directamente en el tablero de fuerza de la torre o del sitio. Tenemos protección tipo 1 más tipo 2, ¿ya? Tipo 1, ¿por qué? Porque nosotros lo que tenemos en el tipo 1 principalmente es el spark gap o la vía de chispas, ¿no es cierto? Que lo que hace es reducir la magnitud de la descarga de rayos. Pero por otro lado, también tenemos una combinación de varistores de óxido metálico o lo que está relacionado al tipo 2 para poder también reducir más aún la perturbación o eventualmente atacar una perturbación generada, ¿no es cierto?, por la conmutación de, si es que, por ejemplo, en el sitio tenemos un generador y el generador no está también generando, valga la redundancia, algún tipo de perturbación o el accionamiento de alguna línea de energía cercana. Hay algunas También aplicaciones. cada vez que actúa la transferencia automática, cuando está el generador y la línea, se producen perturbaciones. Siempre que se produce el switcheo en, en la transferencia automática, van a haber perturbaciones. Y estos son equipos electrónicos muy sensibles. Y en la medida que tienes electrónica, tú simplemente sopesas qué tan importante es para ti. El proceso de tenerlo 1 minuto, 10 minutos. Sí, es tan fácil como pensar cuánto se factura en Telefónica, Claro, WOM, en 10 minutos en un sistema. Eso es importante tomarlo en cuenta y si llevamos al punto de que se dañe algún equipo, serían días entre que reponerlo, configurarlo. Entonces, por eso es importante este tipo de equipo. Gracias, Jorgito. Bueno, ahí tenemos los niveles de protección. ¿Cuáles son los formatos típicos? El típico formato es 1 más 2 en la descarga de 25 kA por polo o de 12,5 dependiendo del lugar en donde se haga la instalación. Este, que es típicamente T1 más T2, se pone en lugares más urbanos donde las descargas de rayo son menores, ¿ya? Luego tenemos la línea TC, más o menos el mismo formato, principalmente para proteger las electrónicas de comunicación. ¿Ya? En Chile nosotros nos hemos encontrado con algunas aplicaciones en menos 48 volts, con las topologías que ustedes ven en pantalla. ¿Ya? Y ahí eso depende, digamos, del tipo de circuito que se utilice, es el nivel de protección que nosotros vamos a tener. Finalmente, y esto ya derechamente es algo quizás como una especie de adelanto, en lo que nosotros ya hemos venido trabajando en las tendencias de uso de micrositios para 5G, porque finalmente 5G en definitiva va a seguir utilizando la infraestructura existente, pero para poder dar toda la cobertura que promete en velocidad, tiene que aumentarse de forma muy significativa la cantidad de sitios, pero no solamente en sitios de telefonía grandes, sino que en micrositios en donde se requieren de este tipo de arreglos, por ejemplo, ¿ya? Incluso algunas de estas soluciones que nosotros hemos hecho en otros países, principalmente están dadas para rack y, por ejemplo, soluciones para data center que definitivamente son adecuadas. Pero en este caso, los formatos miniatura, como ustedes pueden ver, incluso hay supresores instalados en las placas. ¿Por qué? Por lo que ya les mencionaba, asociado a la miniaturización. Finalmente, en lo que se refiere a telecomunicaciones, y esto también es como una especie de ayuda a memoria para saber en dónde nosotros podemos colaborar, vemos ¿no es cierto?, en líneas de alimentación, en protecciones de electrónica en diferentes rangos de tensión, principalmente en tensión continua. Si ustedes se fijan acá, este tiene una celda de carga para solar, para cargar batería, puede usarse ahí un supresor en el enlace PoE que tiene el sistema, ¿ya? Se puede utilizar un supresor de datos en este caso, como lo que estamos viendo hoy día, y supresores, ¿no es cierto?, específicos dependiendo del requerimiento. Así que bueno, con eso
damos por terminado la parte de la presentación en sí. ¿Qué es lo que me queda por mostrar? No sé si hay en la caja de preguntas hay algo que sea relevante de indicar, Jorge. Bueno, no, la única pregunta que hicieron fue enfocada, decía, ¿los protectores de sobretensión solo aplica para dispositivos en campo montados a la intemperie o ambiente con mucha perturbación? Igual podemos usar los supresores para dispositivos montados en ambientes controlados. Y bueno, mi respuesta era, los equipos que están en el exterior, sí, están más expuestos a perturbaciones por descargas atmosféricas o si hay muchas perturbaciones en el proceso también, son los principales. Es donde tenemos la mayor necesidad de instalarlo. Sí. Pero por concepto se pueden instalar siempre, en todas las señales. Ujú. Todas las señales están propensas a perturbaciones propias del sistema. Cada vez que se acciona un equipo, cada vez que se desconecta algo, cada vez que pasamos un sistema de una alimentación a otra, la señal se conmuta, siempre hay perturbaciones. Claro. Entonces, lo recomendable es siempre instalarlo, aunque no siempre se puede por cuestiones económicas. Bajo ese Eso, concepto, el eso, proceso es el que te va a decir cuándo lo necesitas. eso es un punto muy importante el que acaba de decir Jorge, es qué tan crítico es el proceso, porque obviamente esto tiene un costo adicional. Pero ese costo adicional, si el proceso lo amerita, se puede cubrir y nosotros definitivamente tenemos mayor disponibilidad de planta, como se dice. Brevemente mostrarles aquí en nuestra página Oktobertech, se me olvida, entre la K y la T, ahí la puse en el buscador, que ya lo había abierto, en la página de Phoenix Contact, un lanzamiento que hicimos esta semana, que no solamente tiene que ver con la parte de supresores, se llama Complete Line Go, ustedes van a Oktobertech, a la parte de Phoenix, vamos a Complete Line Go y pueden agendar, como ya les decía, con un especialista eh, para poder, bueno, tenemos 3 formatos, hoy día tenemos 2 disponibles, pero estamos entregando una asistencia adicional, comercial, asistencia comercial, pero por ejemplo, asistencia técnica, elegimos ahí diferentes áreas como automatización y control, comunicaciones, supresores de transiente, como lo que estamos viendo ahora. Entonces usted pone supresores, selecciona un encargado, por ejemplo, el más bello de todo, Jorgito, y ahí vamos avanzando para, No, selecciona por según la disponibilidad de tiempo, ¿no es cierto?, de ustedes, en rangos de tiempo de media hora. Ustedes después ahí ponen los detalles, ¿no es cierto?, y reciben una respuesta en su correo para poder hacer la agenda. Si eso no les parece, en la imagen del principio están todos los datos nuestros, nos pueden ubicar cuando quieran, pero la verdad es que este es un sistema que estamos lanzando y que nos permite de alguna manera ordenar muy bien nuestros tiempos y los tiempos de ustedes, sobre todo en estos momentos en el que las videollamadas y todo eso, es importante, digamos, poder manejarlo de forma ordenada. Así que los dejamos invitados para usar esta herramienta en la medida que lo requieran y junto con agradecerles la participación el día de hoy, en esta semana de supresores, dejarlos cordialmente invitados, recordarles que la agenda para los cursos que están disponibles en junio está en nuestras redes sociales, bueno, en LinkedIn principalmente, en nuestra página de Phoenix Contact y en Oktobertech. Para los que no lo tienen, lo pueden consultar. La próxima semana tenemos el día martes, el formato nuevo es martes a las 16, jueves a las 16. La próxima semana tenemos a Jorge justamente con eficiencia energética, nuestros medidores de energía, nuestras soluciones en transductores de energía también, en las bobinas de núcleo partido, una serie ahí de productos muy interesantes en lo que se refiere a la sección de eficiencia energética. Y para el día jueves tenemos a Milton con toda la técnica detrás de los switches Ethernet de comunicación. Vamos a cubrir, bueno, la parte de los switches no administrables, administrables, capa 3. Vamos a aprender qué es lo que es una VLAN, vamos a aprender, bueno, varias cosas, cómo aplicarlo, cómo poder
sacar partido, ¿no es cierto?, de las características de los equipos. Y también vamos a hacer el lanzamiento de una nueva serie de switches que vienen a complementar nuestra oferta. Así que los dejamos cordialmente invitados. Les agradecemos desde ya su gentil asistencia el día de hoy. Sigamos manteniéndonos en casa quienes puedan hacerlo, y si no, a cuidarse mucho para que ojalá muy pronto podamos vernos en persona. Les agradecemos la participación el día de hoy y esperamos verlos pronto.